Partiendo de la primicia de lo que fue Pentecostés. Y cuando usted estudia la iglesia, lo que era la iglesia antes, usted entiende muchas cosas que a lo mejor se han perdido o a lo mejor necesitamos o a lo mejor usted ha visto. Por lo tanto, hicimos hacer esta serie para entender qué fue lo que llevó Pentecostés o cuál fue el resultado de Pentecostés. Y yo necesito que usted entienda que Pentecostés no solamente hablar en lenguas, no fue fuego del cielo, pero fue el comienzo de una historia la cual todavía hoy en día no tiene fin. Siempre decimos que nosotros al ser la iglesia, nosotros continuamos este legado y esta historia. Y qué mejor que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero hoy seguimos con con esta serie. Yo le voy a invitar que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 3. Un capítulo muy hermoso, uno de mis favoritos, ese y el 16. Estoy loco por estar en Pablo. Pero queremos que usted entienda de dónde es que sale la iglesia y por qué la iglesia se supone que camina en victoria. Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 3. No puedo adelantar el 16. ¿Amén? Yo lo voy a leer un poco y después vamos entonces a seguirlo porque necesitamos explicar esto. La semana antipasada, antes de entrar en la palabra, la semana antipasada estábamos hablando acerca de lo que fue el comienzo de la iglesia, de cómo Pentecostés había abierto la puerta para que Pedro predicara un mensaje que fue uno de los mensajes más poderosos que usted puede encontrar, seguido con este, que sigue después de este, y el cual fue el comienzo de algo hermoso que es la iglesia, donde también ellos ya habían venido de tener una empoderación a través del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, para poder hacer el trabajo y la obra que les fue encomendada. Jesús dice: ustedes me van a ser testigos por toda Jerusalén, Samaria, Judea, Galilea. Ustedes tienen que predicar. Y a veces tenemos ese temor o miedo bueno, yo no me atrevo a hablar, miedo al rechazo. Y muchos de estos discípulos tenían ese miedo. Pero una vez fueron empoderados por el Espíritu Santo, ellos entendían lo que Pablo bien resumió, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando usted mira la historia de cómo estos hombres de Dios murieron y entregaron su vida por el Evangelio, no fue de una manera hermosa. A lo mejor muchos de ellos fueron decapitados, otros fueron crucificados boca abajo, otros fueron quemados, otros fueron perseguidos, echados en los leones, pero todos tuvieron una cosa en común, y era que no iban a negar el nombre de aquel que se llama el gran yo soy, porque ellos entendían que cuando murieran, ellos habían terminado la obra aquí y podían descansar en los brazos de su Padre. Por lo tanto, hoy queremos entrar en lo que es ser un discípulo lleno del Espíritu Santo, ser la iglesia y lo que se supone que haga la iglesia. Capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 1, dice de la siguiente manera. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a estar entrando en lo que es esto. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban a orar. Todos los días un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como el Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosnas y a la gente que entraba al templo, tan pronto como este hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero como hacía de costumbre. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: préstanos atención. Yo quiero, antes de seguir, entrar en lo que es la costumbre de estos judíos. Acuérdense que nosotros salimos
de hablar de lo que es la Pascua, salimos de hablar de lo que era Pentecostés, que era el segundo festival que ellos estaban celebrando, el cual eran 50 días después de la Pascua. Eso eran 50 días después de la crucifixión, 40 días Jesús estuvo entre nosotros, y a los 50 sucedió Pentecostés. Pentecostés, como dijimos anteriormente, era el festival de la cosecha. Cristo escoge este festival de la cosecha, ¿para qué? Para cosechar lo que ya había sembrado, para entender que en esta época ya no vamos a hacer más, a celebrar una cosecha, pero vamos a celebrar el comienzo de la iglesia, el comienzo de cuando el Espíritu Santo impartió a estos discípulos para que fueran a predicar. Entendemos que la costumbre era que todos los judíos iban a Jerusalén, de todas partes, para ellos poder dar tributo a estos festivales y poder ser los religiosos de costumbre, ser buenos como todos queremos serlo. Pero esto era contrario a lo que la palabra estaba diciendo. Muchas de estas personas iban a estos festivales, hacían los ritos y volvían nuevamente atrás y volvían a hacer las cosas malas. Yo escuchaba una vez era un programa, no lo voy a decir, pero era un actor, o es un actor puertorriqueño, el cual él tiene un podcast y él se sienta. Y a mí me sorprendió porque le dice, ¿tú crees, la que está entrevistando, dice, ¿tú crees que tú vas a ir al cielo? Y el que está entrevistando le dice, sí. Dice, ¿por qué? Porque eres bueno. Y él le dice, porque soy bueno. Y él le dice, déjame decirte que no por ser bueno tú vas a ir al cielo. Para el cielo tú no tienes que ser bueno. Tú no ganas el cielo con simplemente hacer las obras, dar ofrenda, dar limosna, hacer mi obra caritativa del día. Tú no ganas el cielo. Y él le dice, para tú entrar al cielo, tú tienes que entrar por aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes hacer los ritos, puedes ir a cuanto festival haya. Y si Cristo no ha nacido en tu corazón y si tú no has nacido de nuevo, no puedes entrar. Por eso era que Jesús tenía tantos problemas con estos religiosos. Porque Jesús los veía día a día. Estoy en ayuno. Permiso, aguántame, es que estoy ayunando, me caigo. Y Jesús decía, no sé cómo estoy hipócrita. Está bien que ayune, mira, pero lávate la cara, tú sabes, anda bien, para que nadie sepa que tú lo estás haciendo, porque cuando tú lo haces en secreto, tu Padre te recompensa en público. Y muchos de nosotros estamos acostumbrados a este tipo y lo voy a decir, vine. Estamos acostumbrados a este tipo de show en las iglesias, donde queremos ser el más importante. Es que estoy ayunando, iglesia, ora por mí porque estoy ayunando, porque quiero. Mire, no es cuestión de eso. Pastor, llevo 7 días orando de rodillas, no me he levantado, pastor. Hágalo en secreto. Mire, cuando yo ayuno, mi esposa lo sabe, obviamente. Si me da un patadón en el trabajo o si me caigo patas arriba, pues mira, llaman a mi esposa y mi esposa puede decirle a los médicos, mira, que estaba ayunando, no hay problema. Pero si no es cuestión de que yo en el trabajo no puedo comer porque estoy ayunando. Mantecado, si te reprende el diablo, ¿por qué estoy ayunando? Tenemos que entender que la costumbre es a veces buena, pero la religiosidad tenemos que dejar de un lado. Cristo vino a morir a morir por nosotros. Y Cristo fue específico cuando lo dijo, los religiosos son hipócritas. Tenemos que entender que Cristo no está buscando una religión, pero Cristo está buscando una relación. El evangelio, la religión fue lo que el hombre creó, el camino que el hombre creó
para acercarnos a Dios, pero el Evangelio fue el camino que Dios creó para acercarse al hombre. Por lo tanto, yo no quiero una religión, preséntame una relación. Yo no quiero una costumbre, preséntame lo que Cristo viene. Oiga, estos estaban o era costumbre. Vamos a ir a un festival, vamos a ir a una fiesta, vamos a hacer los ricos. Pero cuando llegaban a sus destinos, a sus respectivos lugares, volvían a hacer lo de antes. Y Cristo decía, oiga, yo no estoy buscando religiosos, yo no estoy buscando fariseos, yo estoy buscando gente que esté dispuesta a llenarse del Espíritu Santo y seguir predicando mi palabra. De ahí es que viene el comienzo de la iglesia. Por eso es que Cristo sacrificó tanto, porque Él quería empezar una obra que iba a perdurar por los tiempos. Usted está aquí, no porque usted sea más bonito que yo, ni porque yo sea más bonito que usted, pero usted está aquí porque un día tuvo un encuentro con Cristo, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dijo, mira José, no puedes seguir esta vida, mira José, no puedes seguir este camino. Y yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Él dice, acuérdate que Cristo pagó el precio, por lo tanto tú eres libre. Cantábamos ahorita, oiga, la tierra tiembla ante Él y los demonios huyen. Y es una canción que tiene un mensaje tan poderoso, y yo he visto gente que la canta por cantar, pero cuando tú entiendes que Cristo es el gran yo soy, que Él es tu gran yo soy, que Él es tu gran Dios, que Él es tu gran todo confortador, tu gran proveedor, tu gran sanador. Cuando yo entiendo esto, yo puedo caminar seguramente entendiendo que las puertas del infierno no prevalecerán contra mí, porque yo soy la iglesia. Pero tenemos que entender que la costumbre no siempre es buena. Leemos que aún así Pedro y Juan, después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haber predicado a una multitud, después de haber sido burlados por la sociedad, ellos, como de costumbre, a las 3 de la tarde fueron al templo a orar, porque eran judíos. Cristo los llamó a ser la iglesia. ¿Sí? Cuando tú eres cristiano, o cuando te conviertes por primera vez, tú eres un radical. Y a la gente no le gusta esa palabra, soy un radical. Yo soy un radical, porque aunque hay una costumbre, yo vengo a la iglesia, pero yo soy la iglesia. Yo voy al templo, pero yo tengo que entender que ahora Cristo habita en mí. Por lo tanto, si hay algo que yo tengo que hacer, yo me levanto y lo hago, porque soy un radical. Gente, iglesia, tenemos que empezar a ser radicales y movernos en los dones que Dios nos ha dado. Eran las 3 de la tarde, donde los judíos acostumbraban a orar, y aquí se encuentra Juan y Pedro de camino hacia el templo a orar. No había una iglesia establecida, a lo mejor había sinagogas por muchos sitios, pero ellos estaban en Jerusalén y ya había una conmoción, y por lo tanto yo quiero ir a orar. Yo necesito ir al templo, porque cuando Dios hace algo en tu vida, yo no sé si usted a veces ha estado tan desesperado porque llegue domingo, ya eso hoy se ha perdido, pero había un momento, había un tiempo en que Dios hacía un milagro por ti en la semana, o Dios te hablaba en la semana, o tú veías que Dios hacía algo y dices, que estoy loco por llegar al templo para adorar a Dios. Y mucha gente dice, yo lo puedo adorar en casa, pero es que en la iglesia, cuando todos adoramos a Dios en conjunto, hay algo diferente. Había algo que había sucedido en el capítulo 2, donde Pedro se levantó con los discípulos y empezó a predicar. Habían ya 3,000 convertidos en esa ciudad de Jerusalén, y era tiempo de ir al templo a orar. Pero déjame decirte, para entrar un poco más profundo en esto, la multitud seguía creciendo, y cuando Juan y Pedro entraron al templo, no solamente entraron en medio de un festival, pero la gente quería saber qué era lo que iba a suceder. Muchos años atrás todo el mundo seguía a Benny Hinn, a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a seguir a Benny Hinn. Tiempo después, mucho antes de Benny Hinn, todo el mundo seguía a Gigi Ávila. Y este es el momento. Y yo te voy a ser sincero, si Pedro y Juan estuviesen aquí, yo estuviese también, quiero ver qué Pedro va a hacer.
¿A quién va a negar perdón? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Y mucha gente estaba dispuesta a hacer esto, a seguirlos, porque era una costumbre. Vamos a orar. Ahora, Dios no es un Dios de casualidades. Dios sabía, Dios dijo hay 3,000 que se acaban de convertir. Vamos a ver qué es lo que sucede. Porque la empoderación que hubo en estos discípulos ya no podían contar con el maestro. Sí, ellos fueron donde Jesús un día y le dice: Jesús, hemos sanado a la gente. Los demonios no se nos resisten. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Jesús dice: wow, cosas mayores van a ser amén. Hasta que llegó un padre. Dice: mira, tus discípulos han orado por mi hijo. Nada. Y Jesús los mira y le dice: ok, tráemelo. Y para afuera, vete. Señor, pero ¿por qué nosotros? Porque no está. Esto es con ayuno y oración. Esto es con fe, ayuno y oración. ¿Ves? Podían contar con el maestro. Pero ya Jesús no estaba. Pero el Espíritu Santo estaba con ellos. Y déjame decirte algo, porque esto a veces no entendemos. Pedro y Juan y los discípulos en este momento de la iglesia estaban haciendo cosas mayores de las que Jesús había hecho en la tierra. Porque era el momento del Espíritu Santo. Era el momento de la iglesia levantarse. Cuando nosotros como iglesia entendemos el poder que tenemos en el Espíritu Santo, de poder decirle de verdad a la montaña: tírate al mar, a mi problema salte, al cojo levántate, al ciego empieza a ver. Oiga, no todos los milagros, y lo voy a decir con todo respeto y perdónenme, no todos los milagros son la pierna crece, no son todos los milagros así, pero cuando la iglesia empieza a ver, hay milagros en cada servicio. Oiga, yo una vez estuve en mi primer viaje de Ecuador. Dos cosas. Mi primer viaje de Ecuador, yo fui a predicar a una iglesia, y cuando estaba predicando en esa iglesia había un bautismo después. Y cuando yo prediqué, el mensaje que prediqué, habían dos familias que se convirtieron en el mensaje y fueron donde el pastor le dijeron: pastor, yo sé que tienes bautismo, yo quiero bautizar. Las dos familias. El pastor vino donde mí, yo le dije: mira, yo ando con un grupo, pero que era mi pastor en ese entonces, el pastor Tony, me dijo: no hay problema, vamos a ir todos, y fuimos. Ninguno se quiso meter en el río, fui yo el que me metí en el río, un pantalón prestado del pastor, y el pastor era así chiquitito, la camisa no estaba hasta acá arriba, pero ustedes saben, en el río había un festival, y había música bien loud, pero hicimos el bautismo. Empezamos a bautizar, empezamos a orar, el Espíritu Santo descendió y bautizamos a esta persona, y yo me recuerdo que esta persona cayó en el Espíritu. Se me fue, si yo lo estoy aguantando. Había una corriente. El pastor me dice: pastor, déjela. Y el pastor: se la dejo, se me ahoga. No podemos dejarla. Se levantó, se fue. De momento baja esta señora y baja apoyada con el esposo. Y yo entendí, y pues obviamente entendí, y el pastor me dijo que era una persona ciega. Y empezamos a orar. Yo no te he dicho esto, no lo he dicho, por eso le pago. Y empezamos a orar, la bautizamos. Y cuando de momento la bautizamos, ella se levanta y empieza a llorar. Empieza a llorar. Y empieza y señala al marido. Y le dice: ven acá, tú eres mi esposo. Y el esposo empieza a llorar. Y obviamente la conmoción, y de momento ella empieza: puedo ver. Y Dios hizo el milagro, no porque yo era el que prediqué o porque el que bauticé, pero porque dentro de la obediencia estábamos caminando en los dones, en lo que Dios había dado, ¿sí? No es cuestión de que, amén, vamos a orar por el pie, pero tenemos también que ver la necesidad. Hay milagros en cada servicio, a veces no sucede nada, a veces los milagros son espontáneos, a veces los milagros son progresivos, a veces, pero tenemos que entender que yo como iglesia, yo tengo la autoridad, escucha bien, yo tengo la autoridad y tengo el poder para decirle al diablo, salte, y en el nombre de Jesús, levántate. Pero tengo que creerlo como iglesia. Ellos no tenían al maestro, pero tenían al Espíritu Santo. Ellos no tenían ya a Jesús, pero Jesús no los dejó solos. Jesús les dijo: yo les voy a dar a alguien que los va a consolar en todo momento, y grandes cosas, mayores aún que las que yo hice, harán ustedes.
Por eso es que yo como iglesia, yo tengo que levantarme. Que cuando yo me levante el diablo diga, se levantó uno de esos. ¿Qué vamos a hacer? Estos iban camino al templo. Pero mientras ellos caminaban, llevaron un hombre que era cojo de nacimiento, al cual ponían todos los días a la entrada del templo a pedir limosna, a pedir su sustento. Es curioso porque la necesidad que se supone que se cubriera en el templo no se estaba cubriendo. Y había más fe de recibir sustento fuera de él que adentro de él. Y es triste ver cómo hay gente en el mundo que prefieren estar fuera de la iglesia antes que entrar a la iglesia. ¿Usted alguna vez no ha oído el comentario, chacho, para yo estar allá prefiero quedarme acá? Ese es cristiano. Si ese es cristiano, yo soy un santo, para eso me quedo aquí. Yo no quiero entrar allá, prefiero quedarme afuera. Porque la iglesia se ha diluido tanto, donde el mundo ha entrado a la iglesia y la iglesia no ha podido convertir al mundo, pero el mundo sigue convirtiendo a la iglesia. Y tenemos que volver a lo que era la iglesia de antes, donde cuando la iglesia, el cristiano, se paraba en aquellos tiempos, el Espíritu Santo tenía que hacer algo. No era ver si pasaba algo, era que el Espíritu Santo tenía que hacer algo. Tenemos que volver a buscarlo como lo buscábamos en los tiempos de antes. Mucha gente se queda en el pasado. A mí Dios antes me hablaba, a mí Dios antes me usaba, a mí Dios antes me hacía esto y aquello. ¿Y ahora qué? Hay una generación perdiéndose, hay un mundo perdiéndose, porque estamos más viviendo afuera que adentro. Cuando Dios te está diciendo, no te quedes afuera pidiendo limosna, cuando yo puedo darte lo que necesitas adentro de la iglesia. Este hombre pedía limosnas a todo el que entraba en el templo, porque adentro no podía recibir lo que él tanto quería. Y qué triste que a veces hay gente que va a la iglesia y no pueden recibir porque no saben lo que necesitan. Porque estamos tan acostumbrados a las limosnas, a los breadcrumbs, que no entendemos. Cuando Dios te está diciendo, mira, ven a la altar, porque aquí hay vida y vida en abundancia. Ven al altar, porque aquel que bebe de mí no tendrá sed jamás. Ven al altar, yo soy el pan de vida. Ven al altar, yo soy el que te cuida. Ven, yo soy el que te sana. Nunca es tarde para volver, porque Dios siempre te está esperando. El Espíritu Santo siempre te está esperando. Oiga, pero llegó el momento en que Juan y Pedro iban a entrar al templo. Y cuando iban a entrar al templo, en aquel momento él los mira y le dice, oye, ¿tienes una limosna? ¿Tienes algo que tú puedas darme para sostener? Oiga, y Pedro lo mira fijamente. Y yo me imagino que Juan ya está como que, ahora va a ser, vamos a ver qué pasa. Y Pedro le dice, oye, míranos, préstanos atención, préstanos la seguridad de que yo te puedo dar algo que tú necesitas sin saber que lo necesitas. Oiga, hay un dicho que dice, enseña, pesca. Dale un pez a un hombre y comerá por un día, enséñalo a pescar y podrá comer todos los días. Oiga, yo te puedo dar una limosna y mañana qué. Te puedo dar otra limosna y mañana qué. Esto no es cuestión, el evangelio no es cuestión de coger un pedacito de Cristo, coger un pedacito de worship, coger un pedacito de la predicación y el otro día qué. El evangelio es acerca de, oye, préstame atención, porque yo tengo algo para ti. Yo tengo algo que tú necesitas, que no sabes lo que es, pero necesitas, porque Cristo no es cuestión de llenar tus necesidades físicas, pero también es en lo espiritual. Y yo prefiero estar cojo en el piso, pero lleno del Espíritu Santo, a estar cojo en el piso o caminando perdiéndome hacia el infierno. Oiga, Pedro le dice, préstame atención. Y aquel hombre lo miró atentamente pensando que le iba a dar un poco de dinero. Y sin embargo, Pedro le dijo, oye, no tengo oro ni tengo plata, pero te voy a dar de lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo te ordeno que te levantes
no sé por lo que tú estás pasando hoy, pero Dios te está diciendo, empieza a dar de lo que tú tienes, empieza a declarar de lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que yo tengo? Yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el poder que levantó a Cristo de los muertos. A lo mejor yo no tengo oro, a lo mejor no tengo plata, pero te doy de lo que tengo. Levántate y camina. Levántate y camina. Enseguida Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes, se afirmaron, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más entró en el templo con Pedro y con Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Porque cuando Dios hace algo en tu vida, tenemos que adorarle. Oiga, tenemos que entender algo. Y termino por usted. Tenemos que entender algo. Aquel hombre estaba sentado sin poder entrar al templo. Pero cuando se levanta, dice que Pedro lo coge y camina con él al templo. Y entró caminando, saltando y alabando a Dios. Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pero no entendían lo que habían pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón en el Monza. Y cuando este hombre entró al templo, Pedro y Juan entraron con él. Y la gente empezó a verla, a preguntarse qué era lo que pasaba. Pedro tomó esta oportunidad para predicar a Dios. Yo siempre digo, siempre he dicho que Navidad es una de las temporadas más fáciles para predicar a Cristo y todo el mundo está como más feliz. Sí, ahora hace calor, está todo el mundo más molesto, pero en Navidad todo el mundo está feliz, gasta chavos, es más fácil. Pero soy fiel creyente de que siempre que Dios hace algo en tu vida, por más pequeño que sea, yo tengo que predicar. A veces Dios hace cosas en nuestra vida las cuales son grandiosas y no queremos predicar. A veces Dios hace cosas en nuestra vida y hablamos con gente y la gente dice, pero yo me acuerdo, nena, ¿qué pasó? Nena, ¿qué pasó? Ah, no, es que, ¿sabes? Un milagro. Oh, qué bueno. Sí, mira ahí, ¿cómo estuvo la novela ayer? Dios está buscando gente que esté dispuesta a predicar su nombre. Pedro entró al templo y este hombre, sin separarse de Pedro y de Juan, lo siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otra entrada, conocida como el pórtico de Salomón, y los rodearon. Y al ver eso, Pedro les dijo, oiga, amigos, ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios, y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como el Mesías. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno. Israelitas, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Y empezó a predicar a Jesús hasta que al final ellos le dijeron, ¿qué podemos hacer? Y ellos volvió nuevamente y Pedro le dice, vamos a arrepentirnos, vamos a orar, y vamos a bautizarnos. Oiga, esto trajo problemas. Cuando usted va al capítulo 4, al verso 1, dice que Pedro y Juan aún estaban hablando con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos y el jefe de la guardia del templo. Y estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había resucitado. Entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaba anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús. Y ese mismo día el grupo de los seguidores llegó como a 5,000 personas. El milagro sucedió. Levántate, anda. Y todo el mundo habla en lengua. Pero muchos de nosotros queremos ver la sanidad del cojo, pero no queremos estar en la cárcel. Pero qué bueno es Dios que me dice que aún en medio de la prisión
Ellos seguían predicando y la gente se seguía convirtiendo. Mi pregunta para ti esta tarde: ¿estás tú dispuesto a seguir predicando en medio de tu cárcel, en medio de tu prisión? Ellos le preguntan a Pedro y a Juan: ¿quién les dio permiso a ustedes para enseñar? ¿Y quién les dio poder para hacer milagros? Y mira lo que dice el verso 8 del capítulo 4. Pedro, entonces, lleno del poder del Espíritu Santo, le dijo a los líderes y consejeros: señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí completamente sano gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos sí habían dado con Jesús. Iglesia, estamos viviendo en unos momentos donde tenemos que andar con Jesús y la gente tiene que entender o ver que andamos con Jesús. Si ellos llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar y aquellos que los acusaban dijeron: ok, para él algo diferente. Antes tú escuchabas mucho: oye, eres cristiano, ¿verdad? Yo sí, tú eres cristiano. Ay, sí, en la oficina me dijo: sí, yo soy cristiana. Ay, qué bueno que se cristiano, ¿verdad? Ahora no sabemos. Ahora no sabemos si es cristiano o no es cristiano. A veces estamos en la iglesia y dice: el pastor que va a dar la conferencia una vez trabajaba en un centro comercial en Puerto Rico, y él dice que había una señora que era cristiana, pero esa señora se pasaba jugando con hombres siendo casada, pero todo el mundo sabía que era cristiano. Y era cristiano. Usted sabe ese tipo de cristiano, como dice la canción: yo soy cristiano de la secreta, ando camuflajeado para que nadie lo sepa, soy cristiano tipo camaleón, pero que tú no puedes distinguir en el montón. Y un día el pastor la sacó aparte y dice: mira, por favor, por amor al Evangelio, por amor a Cristo, no prediques más, no aquí. Y ella se ofendió mucho. A veces predicamos y no vivimos lo que predicamos. No me malinterpreten, no somos perfectos, caminamos hacia la perfección. Pero tenemos que entender que si yo quiero predicar a Cristo, cuando se sana un poco, me tengo que predicar en la prisión. Y a veces en nuestras prisiones somos otras personas. Por eso es el principio. Pablo y Silas no dejaron de predicar a Cristo aún en medio de su cárcel. Pedro y Juan no dejaron de predicar a Cristo en medio de su cárcel. Juan el Bautista no dejó de predicar arrepentimiento en medio de su cárcel. El carácter no se cambia por la situación que tú estés. Al contrario, el carácter se define por la situación que tú estés pasando. Póngase de pie. Cuando dejaron ir a Juan y a Pedro, la iglesia volvió a hacer algo. Ellos volvieron a hacer algo por los seguidores, que es lo que empezó Pentecostés. Dice que ellos fueron todos juntos y fueron a orar. Iglesia, es bueno caminar hacia el templo, es bueno decirle al cojo con toda autoridad: levántate. Es bueno predicar, es bueno estar aquí, es bueno. Pero cuando no oramos, las cosas empiezan a caerse. Tenemos que orar con seguridad y firmeza de que Dios lo va a hacer, de que Dios va a proveer, de que Dios lo va a dar. Y yo soy la iglesia. Por lo tanto, tengo que entender que yo camino con el poder del Espíritu Santo. Tengo la autoridad de decirle a los cojos: levántense y caminen.
Tengo la autoridad de decirle a los ciegos, levántense y vean. Tengo la autoridad para en mi mismo hogar empezar a declarar guerra contra el mismo enemigo. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá el poder y la presencia del gran yo soy. Y aquel gran yo soy está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Por lo tanto, hoy yo te exhorto a que cuando tú salgas por estas puertas, salgas de este lugar, tú empieces a mirar la vida de frente. Empieces a entender que yo soy la iglesia. Empiezas a entender que el Espíritu Santo está conmigo. Y si hoy, en este día, tú todavía no tienes esa certeza de que el Espíritu Santo está contigo, no tienes esa certeza de que esta lucha no la vas a poder ganar, yo te pido que ahí donde tú estás, levante tus manos y vamos a orar, porque Dios puede cambiarlo. Pedro no era perfecto, pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y hoy vamos a orar para que Dios nos llene del Espíritu Santo, para que haya un nuevo Pentecostés, para que haya un nuevo milagro en mi vida, para que haya un nuevo renacer y un nuevo amanecer. Extienda su mano. Espíritu Santo de Dios,